Bueno, hola a todos. Voy a hacer una lectura, pero voy a discutir con el libro porque hay cosas que no entiendo. Este libro se llama El Kusari, libro de la prueba y de la demostración en defensa de la religión menospreciada. Yo hice una introducción del Kusari. Ahora voy a entrar en el Kusari directamente, pero va a haber cosas que no voy a entender, ¿no? Hay cosas que no voy a entender y que me voy a preguntar. ¿eh? O sea, me voy a preguntar, me voy a reflexionar y voy a repetir las cosas hasta que me entren por la cabeza. O sea, esto es como una especie de un estudio que hago y lo comparto con ustedes. Vamos a empezar con el libro. Hay cosas que entiendo y cosas que no entiendo, ¿no? Es así. Dice Rabí Yehuda Levita. Empezamos, vamos a empezar. Rabí Yehuda Levita. En cierta ocasión fue interrogado acerca de las disputas que nosotros los judíos habíamos mantenido en el transcurrir de los tiempos con nuestros adversarios, ya fuesen estos filósofos o bien hombres de otras religiones, como es el caso de los caraítas, de los saduceos o de los baitoseos. Entonces acá lo que vemos es que Ciudad Levita fue interrogado acerca de las disputas que tenían los judíos en el pasar de los tiempos con los filósofos y otras religiones, como es el caso de los caraítas, de los saduceos y baitoseos. Y mientras pensaba, dice, y mientras pensaba en ello, me vinieron a la mente las razones expuestas por el Haber, al rey Cusar. El Haber es un personaje que va a aparecer durante los 5 discursos de este libro del Kusari. El Haber es un judío, ¿no? Quiere decir compañero, amigo, también devoto, piadoso, pero en este caso Halevi lo utiliza en su acepción de sabio o docto. Bueno, entonces prosigo. Y mientras pensaba, dice Yehuda Halevi, mientras pensaba en ello, me vinieron en la mente las razones expuestas por el Haber, al rey Cusar. Ya dijimos lo que es el Haber, ¿no? Haber es sabio docto, que va a aparecer en los próximos capítulos. El Haber y el Kusari, ¿no? Al rey Cusar, el cual se convirtió en la religión judaica hará hoy acerca de 400 años. Según se cuenta en sus crónicas, un ángel se le apareció repetidas veces en sueño diciéndole, y atención con esto, porque esto es importante. Un ángel se le apareció repetidas veces al rey Kusari diciéndole, tu intención agrada al Creador, pero tus obras no le son gratas. Era el rey sumamente devoto y diligente en los ritos de la ley de Kusar, hasta el extremo de ocuparse por sí mismo de la administración del templo y de los sacrificios con corazón perfecto y gran devoción. Pero a pesar de su gran diligencia en esos asuntos, el ángel se le seguía apareciendo durante toda la noche para decirle, tu intención es acepta, pero tus obras no le son gratas al Creador, ¿no? Y este sueño que tiene el rey Kusari es
parece que lo perturba el rey Khuzar, ¿no? Parece que lo perturba y que él necesita aconsejarse, ¿no? Estamos hablando, creo que de la Edad Media, más o menos, o antes de la Edad Media, por ahí, ¿no? Tu intención es acepta, pero tus obras no le son gratas al Creador. Hay un error ahí, ¿no? O hay algo ahí que tiene que ver el rey Khuzar cómo solucionarlo. Y bueno, el rey Khuzar, se dispuso a interrogar a los representantes de todas las religiones acerca del significado de su sueño, pero solo halló plena satisfacción en las razones del haber, del judío, como decíamos, el docto y sabio, ¿no? Por lo que finalmente él y gran parte del pueblo de los khuzarios se convirtieron al judaísmo. Ahí ya te está diciendo el final del libro y no tiene y te está diciendo al final del libro, ¿no? O sea, ¿y qué valoración tiene cuando ya te dicen el final? Bueno, seguimos, ¿no? Este hecho me ha movido a poner por escrito los discursos que tuvieron lugar tal y como fueron pronunciados. Los entendidos los entenderán y estimarán su excelencia. Bueno, los entendidos lo entenderán y estimarán su excelencia. Así pues, cuentan que el rey Khuzar pudo ver en sus sueños que su gran celo y devoción eran gratos al Creador. Que su gran celo y devoción eran gratos al Creador, pero que no obstante sus obras no satisfacían al Señor. ¿Cómo puede ser que sus obras no satisfacían al Señor? Cuentan también que el rey le fue encomendado en sueños que buscase y preguntase qué obras agradaban al Creador. Esto es importante. Cuentan también que al rey le fue encomendado en sueños que buscase y preguntase qué obras agradaban al Creador. Preguntase qué obras agradaban al Creador, por lo que preguntó a un filósofo de su tiempo la opinión que les merecían las cosas de Dios. Y acá el filósofo, bueno, habla más o menos de que no te va a dar importancia el eterno porque no se fija en eso, no se fija en el hombre, ni en los movimientos, ni en tu oración. Y bueno, empieza con una filosofía que está buena, está bastante interesante. Dice el filósofo, vamos a lo que dice el filósofo. Y con respuesta a lo que al rey Khuzar y que quería saber la verdad de qué le pasa en sus sueños, ¿no? Que el ángel va a un ángel todas las noches y le dice tus intenciones son buenas pero tus obras son malas, ¿no? O sea, le dice tu intención es acepta pero tus obras no le son gratas al Creador. Tu intención agrada al Creador pero tus obras no le son gratas. Y bueno, empieza el filósofo. Dice, no hay en el Creador voluntad ni aborrecimiento. Esto lo voy a decir una vez porque no sé, yo no lo entiendo. El que lo entienda, bueno, ahí está.
No hay en el Creador voluntad ni aborrecimiento, porque Él está exento de todo deseo y de toda inclinación, pues la inclinación denota defecto en el que obra, ya que el cumplimiento de toda intención está encaminado a la perfección. Y si esto es así, habríamos de convenir que Dios carece de perfección mientras no realiza el fin al que aspira. Así empieza el filósofo. Yo no sé si el Kusari lo habrá entendido o lo que estaban ahí, ¿no? Diciendo: no hay en el Creador voluntad ni aborrecimiento, porque Él está exento de todo deseo y de toda inclinación. Pues la inclinación denota defecto en el que obra, por eso Dios no tiene inclinación, según el filósofo, ya que el cumplimiento de toda intención está encaminado a la perfección. Y si esto es así, habríamos de convenir que Dios carece de perfección, mientras que no realiza el fin que aspira. Bueno, por otra parte, los filósofos apartamos del Creador el conocimiento de las particularidades de las cosas por ser estas variables, y en el conocimiento y sabiduría del Creador no hay variación ni mudanza. Eso se entiende, ¿no? Eso se entiende. Y en el conocimiento y sabiduría del Creador no hay variación ni mudanza. Pero el filósofo dice de que el Creador apartamos del Creador el conocimiento de las particularidades de las cosas, por ser estas variables, y en el conocimiento y sabiduría del Creador no hay variación ni mudanza. Así pues, Él, o sea Dios, no te conoce, y si no te conoce, ¿cómo tendrá conocimiento de tu intención o de tus obras? Siendo esto así, tampoco está en Él escuchar tu oración ni ver tus movimientos. Y cuando los filósofos afirman que Él te creó, lo dicen de modo aproximado, porque decir que Dios es causa de las causas en la creación del todo lo creado no es lo mismo que decir que todo fue creado según una intención. Y estuvimos hablando acá un poco de la intención, que dice: ya que el cumplimiento de toda intención está encaminado a la perfección. Entonces, ¿qué está diciendo el filósofo acá? Porque decir que Dios es causa de las causas en la creación de todo lo creado no es lo mismo que decir que todo fue creado según una intención. Como que está defendiendo que Dios tiene una intención. Dice: hay que añadir a esto que jamás creó a hombre alguno, pues el mundo es sempiterno, o sea, eterno, y nunca hubo hombre que no se engendrase de otro hombre según la forma, complexión y condiciones de su padre, de su madre y de sus demás parientes, así como de las cualidades de los aires, de las tierras, de los alimentos de las aguas, y la conformidad con las potencias de las esferas y signos y astros y de sus constelaciones que inciden en el individuo, ¿no? Que inciden en el individuo, las cualidades de los aires, las cualidades de la tierra, inciden en el individuo, de los alimentos, de las aguas, y la conformidad con las potencias de las esferas, signos y astros y de sus constelaciones.
No, pero acá dijo algo, acá el filósofo dijo hay que añadir a esto que jamás creó el Eterno a hombre alguno, pues el mundo es sempieterno y nunca hubo hombre que no se engendrase de otro hombre según la forma, complexión y condición de su padre, de su madre y de sus demás parientes, así como de las cualidades de los aires, de las tierras, de los alimentos y de las aguas y de la conformidad con las potencias de las esferas, signos y astros y de sus constelaciones que inciden en el hombre, ¿no? Así pues, cuando se habla de primera causa, no hay referencia alguna a la intención. Si sigue con la intención el filósofo, ¿no? Antes decía, no es lo mismo que decir que todo fue creado según una intención. Y acá dice así pues, cuando se habla de la primera causa, no hay referencia alguna a la intención, sino que se trata de una comunicación a una segunda causa, y después a una tercera, y a la cuarta, y a una cuarta, etcétera, de modo que las causas se relacionan entre sí, y tiene lugar un encadenamiento entre causas y causados. De modo que las causas se relacionan entre sí y tienen lugar un encadenamiento entre causas y causados que dan lugar a las cosas tal y como tú las ves. Según esto, cada individuo, según la naturaleza de los compuestos y las cualidades, es tributario de unas causas que lo hacen perfecto, de modo que si las causas actúan en su completitud, el individuo es perfecto, y si por el contrario hay carencia en las causas, es imperfecto, como sucede con el etíope, cuya disposición tan solo le permitió recibir la forma humana y se mueve en el filo de la imperfección. ¿Qué tiene que ver un etíope, no? Pero bueno, no sé. El filósofo por su parte está en disposición de recibir las virtudes morales, intelectuales y prácticas, y nada le falta a su perfección. Esto es importante, ¿no? Dice, el filósofo por su parte está en disposición de recibir las virtudes morales, intelectuales y prácticas, y nada le falta a su perfección. Ahora bien, tal perfección está solo en potencia. Acá ya entramos en filosofía medieval antigua, ¿no? Hablando de potencia, de alma inteligible, demás. Bueno, tal perfección está solo en potencia, y para ponerla en acto necesita de disciplina y doctrina. De este modo se muestra hasta qué punto su disposición era perfecta o imperfecta, y debo decir que lo que representan un grado intermedio, a saber, entre perfectos e imperfectos, son infinitos en número. Al que alcanza actualmente la perfección se le une una luz divina que se llama entendimiento agente. Entendimiento agente, que es algo por ahí que está volando, ¿no? El entendimiento agente, el entendimiento pasivo lo tenemos nosotros, pero el entendimiento agente es como una sefirá o no sé lo que es, que está por ahí
¿no? Al que alcanza actualmente la perfección se le une una luz divina que se llama entendimiento agente, que se liga a su entendimiento paciente, ¿no? O sea, ese entendimiento agente se liga al entendimiento paciente, que es la luz, el entendimiento agente. Y en esta unión es tan insoluble que llega a parecer que ese hombre y el entendimiento agente son una y la misma cosa. Por esta unión todos los instrumentos del hombre se conforman entre sí, es decir, todos sus miembros servirán tan solo a los actos más perfectos, en el momento más apropiado y en el mejor de los casos, como si todos sus instrumentos fuesen instrumentos de entendimiento agente. Del instrumento agente, ¿no? Entendimiento agente que está ahí volando, ¿no? Y no del entendimiento paciente que al principio se servía de ellos y que unas veces obraba bien y otras veces pecaba. Ahora obrará bien y virtuosamente, y este grado es el colmo de la felicidad propia del hombre perfecto, cuya alma ha sido purificada de las dudas y es capaz de entender perfecta y verdaderamente todas las ciencias. Todas las ciencias. Wow. Es como un ángel y alcanza el grado angélico, separado de los cuerpos. En efecto, el grado del entendimiento agente, y escucha esto, el grado del entendimiento agente es un ángel de grado inferior al ángel que preside la esfera lunar. En ambos casos se trata de inteligentes carentes de materia, eternos con la primera causa, que no tienen la aniquilación. El alma del hombre perfecto y el entendimiento agente se convierten en una sola cosa, por lo que el hombre perfecto deja de temer la aniquilación de su cuerpo y de sus miembros y su alma descansa. De este modo pasa a formar parte de la clase a la que pertenecieron Hermes, Esculapio, Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos ellos son una sola cosa con el entendimiento agente y permanecen para siempre. Esto ya es un poco medio metafísico, ¿no? Dentro del filósofo, no estaba la racionalidad ahí. Bueno, dicen, según esto, cuando se habla de voluntad de Dios, se hace solo de modo aproximado a nuestro entendimiento. Así pues, sigue mis palabras y busca el conocimiento de la verdad de las cosas hasta que tu entendimiento sea agente y no paciente. Sigue los caminos de los justos, imita las virtudes y sus acciones, pues ellas te ayudarán a imprimir en ti la verdad, te empujarán al estudio y te harán semejante al entendimiento agente. Así alcanzarás la virtud de la abstinencia, de la humildad, de la sumisión y toda excelente virtud glorificadora y exaltadora de la primera causa. Pero no porque se apiade de ti la voluntad de Dios, ni porque se aparte de ti su ira, sino por haberte hecho semejante al entendimiento agente, en la consideración de la verdad, por decir de cada cosa
justamente y por conocerla por lo que es. Bueno, acá el filósofo le dice, ¿no? Así pues, sigue mis palabras y busca el conocimiento de la verdad, busca el conocimiento de la verdad, de las cosas, busca el conocimiento de la verdad de las cosas, hasta que tu entendimiento sea gente y no paciente. Sigue los caminos de los justos, imita sus virtudes y sus acciones, pues ellas te ayudarán a imprimir en ti la verdad, te empujarán al estudio y te harán semejante al entendimiento agente. Así alcanzarás la virtud de la abstinencia, la humildad, de la sumisión y de toda excelente virtud glorificadora y exaltadora de la primera causa. O sea, el filósofo cree de la primera causa también. Cree que hay una primera causa. Pero no porque se apiade de ti la voluntad de Dios, ni porque se aparte de ti su ira. ¿No? Esto es un poco complicado, ¿no? Porque es como que Dios, ¿qué hace? Si Dios no se apiada de la voluntad de uno, ni porque se aparte la ira de Dios hacia uno, ¿cómo puede ser, no? Pero no porque se apiade de ti la voluntad de Dios, ni porque se aparte de ti su ira, sino por haberte hecho semejante al entendimiento agente, a la consideración de la verdad por decir de cada cosa justamente y por conocerla por lo que es. Estas son las virtudes del entendimiento, y cuando alcances este estado de creencia y conocimiento, no será necesario que repares en la religión que has de seguir, ni que ley, ni que obras, ni que palabras, ni que lenguaje. Dice, inventa entonces una ley para la humildad, para exaltar y glorificar a Dios, y para que tus súbditos te obedezcan, o bien gobiérnate por las leyes positivas intelectuales que ordenaron los filósofos. Las leyes positivas intelectuales que ordenaron los filósofos. ¿Qué será eso, no? Las leyes positivas intelectuales que ordenaron los filósofos. En conclusión, dejen los comentarios de las preguntas que hago, porque yo no sé si me acompañan en este estudio, ¿no? O bien gobiérnate por las leyes, en mayúscula, leyes positivas intelectuales que ordenaron los filósofos. En conclusión, tras entender verdaderamente los postulados de las ciencias, busca la pureza de tu corazón, según te parezca, y entonces alcanzarás lo que buscas, a saber, unirte a lo espiritual o entendimiento agente, el único capaz de hacerte profeta y revelarte las cosas futuras en sueños verdaderos y visiones certeras. Y ahí al final le dice el filósofo, le dice, busca dentro de tu corazón, busca la pureza de tu corazón según te parezca, y entonces alcanzarás lo que buscas, a saber, unirte a lo espiritual o entendimiento agente, el único capaz de hacerte profeta y revelarte las cosas futuras en sueños verdaderos y visiones certeras. Y el Kusari le responde, y creo que lo manda a freír churros. Dice, tus palabras son buenas y probables, pero no responden a mi pregunta. Yo creía que mi alma era pura, y que mis obras eran conformes a la voluntad del Creador, y sin embargo me fue dicho que aun y siéndole grata mi intención,
mis obras no le satisfacían. Así pues, de lo que no hay duda es de que existen obras que por sí mismas son gratas a Dios, al margen de la intención con las que sean llevadas a cabo. O sea, acá nos dice algo importante el Kusari, ¿no? Dice, así pues, de lo que no hay duda es que existen obras que por sí mismas son gratas a Dios, porque él tuvo un sueño que lo que hacía estaba bien, pero no eran gratas sus obras, ¿no? Sigo, al margen de la intención con la que con la que sean llevadas a cabo, si no fuese así, ¿cómo explicar que edomios e ismaelitas, que se reparten entre sí la totalidad del territorio poblado y que se mantienen en guerra constante, actúen todos ellos con miras a agradar a Dios, practicando ayunos y abstinencias, haciendo oración y matando al enemigo, con la creencia de que tal muerte es justa y meritoria ante el Creador, y bajo la convicción todos ellos de que sus obras le llevaran al paraíso? Creer que todos ellos actúan según la voluntad del Creador repugna el entendimiento. El filósofo dice, no hay en la ley de los filósofos matanza de hombre, porque la meta de los filósofos es la perfección del entendimiento. Y el rey Kusari sigue, ¿no? Y dice, ¿qué cosa hay que se aparte más de la verdad, la fe de los filósofos? ¿Qué cosa hay que se aparte más de la verdad que la fe de los filósofos? ¿Creen esto que el mundo fue creado de la nada y que se creó en 6 días y que la primera causa habla con uno de los hombres? ¿Hay cosa más alejada de la verdad que lo promulgado por los filósofos acerca del conocimiento de los particulares? Si las afirmaciones de los filósofos fuesen ciertas por sus obras, su ciencia, su verdad y su diligencia en la continuación del estudio y purificación de sus almas de las dudas, la profecía se haría en ellos manifiesta perpetuamente, y se contarían de ellos grandes maravillas y portentos. Pero esto sucedió en algún momento con los sabios de Grecia. No me acuerdo quién desvió un río, y le preguntaron, ¿hiciste un milagro? Y él dijo que no. Él les dio las pautas cómo desviar un río para que pasen las tropas. Bueno, hicieron grandes portentos los filósofos, o más que bien los sabios de Grecia. Grandes maravillas y portentos, y serían cubiertos de honra y grandeza, pues según sus afirmaciones son uno con el Espíritu. Pero por el contrario, nosotros vemos que los sueños verdaderos se manifiestan al que no se ocupa en la ciencia ni en la purificación de su alma, y no en lo que meditan y trabajan en ella. De lo que se sigue que en la cosa divina se oculta un secreto distinto al que tú me has mostrado. Después de esto dijo el Kusari en su corazón, consultaré a los edomios e ismaelitas, pues sin duda una de las dos religiones deben ser la aceptada por Dios. En cuanto a los judíos, su bajo estado y el desprecio del que son objeto me bastan para no considerarlos.
Pero después vamos a seguir con este video, con con este relato. Bueno, ahí vimos al filósofo que le habla del entendimiento agente y del entendimiento pasivo, le habla de pasar la potencialidad en acto, y eso queda para estudiar, ¿no? Dentro de la filosofía, que creo que el entendimiento agente lo descubrió no, sino que lo inventó Aristóteles, y hay muchas discusiones en la Edad Media acerca de lo que es el entendimiento agente y el entendimiento pasivo. Bueno, cedo hasta acá el video y espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete y qué más podés hacer. No sé, donate un par de dólares. Saludos, gracias.